Desde el pasado mes de marzo, Euskal Herria se puso en situación de alarma por el virus del COVID-19, cambiando totalmente nuestras vidas y nuestras costumbres habituales. Por ello, a partir del 13 de marzo, la comunidad educativa está trabajando desde casa, haciendo teletrabajo. ¿Qué están haciendo algunos centros de iniciativa social que reciben fondos públicos, algunas escuelas infantiles privadas y algunas academias privadas? En los centros escolares y escuelas infantiles están imponiendo ERTEs al personal más precario, como son las trabajadoras del ciclo 03 y el personal de administración y servicios. A pesar de recibir dinero público, algunos centros privados no complementan sus salarios al 100%. ¿Y las academias privadas? En lugar de seguir con las clases habituales online, han impuesto ERTEs o han despedido a trabajadores y trabajadoras. ¿Y LAB? ¿Qué está haciendo LAB? Desde LAB estamos trabajando para ayudar a todos los trabajadores y trabajadoras que están sufriendo esta crisis sanitaria. Estamos peleando para que trabajadores y trabajadoras sigan haciendo teletrabajo desde casa, priorizando la salud. Negociando para que trabajadores y trabajadoras afectadas por un ERTE no sufran daños económicos, complementando el 30% del salario hasta el 100%, mientras dure el ERTE, manteniendo los días de vacaciones y pagas extraordinarias. En el caso de que los centros no cumplan los requisitos mencionados, estamos tomando medidas jurídicas impugnando dichos ERTEs. No vamos a permitir que la clase trabajadora pague esta crisis y que los centros hagan negocio con el dinero público que reciben. Si te encuentras en esta situación, ponte en contacto con el sindicato LAB. Gora Langileon Borroka. Gora LAB.